Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El sábado pasado, en el Sábado de Sombras, hablamos acerca de demonios. Y el episodio, ustedes estuvieron ahí, estuvo muy aterrador. Unos días antes, nos habíamos retrasado con un episodio especial en el cual hubo una historia que a la mayor parte de la familia nocturna casi hizo que se salieran del episodio y era una de las últimas. Y también tenía que hablar con este tema, los demonios. Hoy vamos a empezar más tranquilo. Hoy vamos a hacer que esta fogata sea más amena. Por eso, vamos a hablar de casas infestadas, fantasmas, apariciones y víctimas del podcast. Porque sí, si estás aquí y nos estás viendo, corres un ligero riesgo. Un riesgo que probablemente te va a encantar o aterrar. Y una vez dicho esto, les doy la bienvenida a todos los nuevos y nada más les digo que si quieren ser parte de la familia nocturna, solo hay que cumplir con una condición, una muy sencilla, una que la vas a poder hacer en cualquier momento, y es sobrevivir a esta fogata de historias de una. Así es que te deseo la mejor de las suertes, espero que no seas víctima del podcast, y comenzamos. Si me permites, voy a contarte la historia de Esteban, Gerardo, Ivonne y Máximo, 4 personas que no se conocen y lamentablemente su vida es una pesadilla exactamente por la misma razón. Para iniciar esta fogata, te tengo una que son más bien 3 historias. Y en estas historias, todas tienen algo en común. En el tema de lo paranormal, a veces es muy difícil encontrar un hilo conductor o algo en lo cual varias cosas se sustentan en un mismo fenómeno. Estas historias que te voy a contar ocurrieron el año pasado. Creo que la más actual ocurrió hace apenas un par de semanas. Y todas tienen este hilo, espero que lo puedas descubrir. La primera historia tiene que ver con Esteban. Esteban es un chico que venía viviendo su tiempo de universidad en varios departamentos. Situaciones que tenían que ver con dónde hacía prácticas, con el tipo de roomies, con el tipo de ambiente, y fue cambiando de un lugar a otro. De repente, en el mejor de todos los departamentos se presentó como la oportunidad de su vida. Él está viviendo con 2 personas más. Es un departamento sumamente bonito y sumamente lujoso que él nunca hubiera tenido oportunidad de pagar. Imagínatelo. Es un loft, un cuarto abierto, sin paredes, en los que está sala, comedor y cocina todo junto, pero es un espacio bastante grande. Y hay un pedacito que es más o menos la mitad, justo en la parte de arriba. Es un departamento de 2 pisos dentro de uno. El techo, estás hablando de una altura bastante alta, un lugar muy amplio. Y en el segundo piso, si te paras justo para ver hacia abajo y ver la sala de allí y el comedor, puedes ver el ventanal y logras ver una parte hermosa de la ciudad. En las noches, el buen Esteban se ha descubierto varias veces desde diferentes puntos del departamento viendo hacia afuera, viendo la ciudad, viendo las luces en la noche, viendo en ocasiones cómo se ven pequeñas sombritas de repente en alguna calle y se imagina historias. Esas personas, ¿qué estarán haciendo? ¿Quiénes son? ¿Son hijos? ¿Son personas como yo, estudiantes? ¿Serán padres de familia? ¿O algunos de ellos serán ladrones, maleantes, gentes con historias oscuras? ¿Y sabes por qué pasa esto en su mente? Porque él siente que está viviendo un sueño. Él vivía ahí con 3 roomies más. Es un lugar muy lujoso, es un lugar muy caro. Ya dividido entre 4, está dentro del presupuesto en el que él estuvo manejando los años anteriores. La situación es que sus roomies eran personas que venían del extranjero. Y ahorita, durante los siguientes 3 meses, él va a estar solo en el departamento pagando lo mismo porque sus roomies tuvieron que irse por diferentes situaciones de regreso a sus países. Todo coincidió. Entonces, ¿te imaginas? Este tipo se siente un rey. Siente que está en su palacio, en su castillo, pero no es un tipo tan sociable. Es una persona que le gusta estar ahí solo. Y lamentablemente parece que la realidad paranormal eso no le interesa tanto. Porque comenzaron a ocurrir cosas medias extrañas. Habían pasado cerca de 2 semanas. Él estaba disfrutando como no tienes idea esta estancia en solitario, viendo la ciudad de noche, en el día, en algunos momentos adelantando cosas de sus prácticas profesionales, en otros momentos simplemente teniendo ratitos de ocio, cuando un día, estando en el segundo piso, escuchó claramente cómo alguien caminó en la zona de la sala y se asustó.
no sonaron las alarmas de la puerta. La puerta es una puerta muy nueva, de estas que se mueven muchas cosas dentro de ella cuando tú giras una llave y hace un ruidazo. No son nada de eso, y él está seguro, porque es su protocolo, que una vez entrando a la casa, la cierra, y entonces es imposible abrirla si no tienes llave, y la llave hace mucho ruido. ¿Quién está dentro de la casa? Y se pone a recordar rápidamente, ¿cuándo fue el último momento que bajé? ¿Cuándo fue el último momento que salí de la casa? ¿Desde hace cuánto pude haber dejado las cosas abiertas? Y entonces respira hondo y habla fuerte y dice, ¿quién está ahí? Voy a hablar a la policía. Voy a hablar a la policía. ¿Quién está ahí? Y escucha cómo los pasos se dirigen al baño, se cierra la puerta del baño y se escucha la llave del agua que se abre. El corazón del pobre Esteban está a 1000. Se le está saliendo del pecho. Él, no digamos que sus cualidades más grandes no es ser valiente ante estas situaciones. Él está pensando en cómo sobrevivir, en cómo salir de esta, y si tiene un arma blanca, y si trae algo para dañarme, y si es una broma, y si son alguno de estos tipos porque le han jugado bromas pesadas, y si es alguno de ellos que regresó en una fecha que no me había dicho, debe de ser eso. Me van a hacer una broma y tal vez, conociéndolos, hasta me van a grabar mi reacción. Así es que Esteban se envalentona. No es un tonto, no es el más valiente, tampoco es un gran cobarde, pero no es un tonto. Así es que abre la puerta del departamento, se para justo en la puerta del departamento, que está, puerta del departamento, un micro pasillito que te lleva directo al baño. Entonces desde ahí dice, ya sé que estás ahí, no voy a caer en tu broma. Así es que salte ya, porque no quiero entrar, y si no, voy a hablarle a los guardias de seguridad, que ellos te saquen. No sé quién eres. Se espera unos momentos, la llave sigue, no hay más ruido. Pasan 2, 3, 4 minutos y el sonido del agua persiste, continúa. Él sale de la habitación, marca por el teléfono a los de seguridad y les dice que por favor vayan a la habitación, que él está allá afuera y que está pasando algo muy extraño, que alguien se metió en el edificio, que si no tienen nota a algunas cámaras de seguridad de alguien que se haya metido, y los guardias ya ni le responden. Su trabajo puede peligrar en caso de que alguien se metió y los brincó a ellos. Así es que prefieren arreglarlo, digamos, por las buenas, y llegan en cuestión de 1 minuto. Vienen ahí todos acelerados, un tipo bastante ancho, un tipo bastante delgado, y estos dos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues parece que alguien se metió en mi baño y suenan las llaves abiertas, pero yo estaba solo en la habitación. Vamos a revisar, pero no sabemos quién es. Y entonces entran al departamento, cierran la puerta. ¿Por qué? Porque no quieren que ningún vecino se entere. Y en el momento en el que cierran la puerta, caminan hacia el baño, la llave se cierra y entonces ellos hablan y dicen, somos la seguridad del edificio, le pedimos por favor que salga de este lugar tranquilamente para que no se meten más problemas. No vamos a hacer nada si sale por las buenas. No se escucha nada más en el baño, repiten la misma indicación 3 veces y entonces los 2 guardias, el anchito adelante, el delgadito atrás y afuera del lugar, el dueño de la habitación, se acercan estos 2, abren la puerta y se topan con una habitación vacía. El baño no tiene nadie. El agua sí había estado corriendo, porque inclusive se había chorrado y tenía un charco alrededor. ¿Sabes qué es lo malo? También había unas huellas de pies descalzos, pero ahí no había nadie. Y no hay forma de entrar y de salir de ese baño si no es por esa puerta que ellos estaban custodiando. No gritan, no se espantan, pero no necesitan hacer ninguna de esas cosas, porque cuando salen de ese lugar están tan pálidos y con unos ojos tan asustados que cuando le dicen, ya joven, todo está tranquilo, él no les cree. A partir de ahí la vida de Esteban es muy divertida. Está llena de muchos pequeños momentos interesantes, como sentir que alguien se sienta al lado de él cuando está leyendo un libro en la sala, como escuchar cuando él sube al segundo piso, que alguien que no lleva nada de calzado lo comienza a seguir por las escaleras. Pero la parte que a él más le genera emociones, no necesariamente buenas, es el hecho de que cuando tiene prendido el celular y está escuchando las cosas que le gustan, el celular, si lo deja de ver algún momento, se mueve. Y en ocasiones que lo tiene en su cama, que sabe perfectamente que lo dejó a la altura de los pies, comienza a escuchar que el sonido
se está moviendo y al voltear está en medio de la cama. Y si lo deja más tiempo, si baja al baño, si va a prepararse algo ahí en la cocina, inclusive lo he encontrado a la mitad de la escalera. Lo he encontrado también en la mesa del comedor, apagado. Alguien vive con Esteban, y Esteban no sabe quién es su roomie. Pero también tenemos el caso de Gerardo y de Ivonne. Son una pareja que, hasta donde entiendo, ya tienen una buena cantidad de años juntos. Ellos tienen una relación muy bonita. Es una relación en la que se han compaginado muy bien, pero al mismo tiempo se han dado grandes espacios de libertad. Hay ocasiones en las que el fin de semana lo pasa uno de los dos solo en casa, sin la compañía del otro, no porque tengan algún problema, sino porque la otra persona hizo planes o porque en algunas ocasiones el que se queda en casa le pidió a su pareja que si le podía dar su espacio. Necesitaba pensar cosas. Y como ambos tienen familia y son muy bien recibidos por la familia de cualquiera de los dos, el otro aprovecha para ir a visitar a los familiares y pasa largas estancias ahí en casa de mamá, en casa de papá, o con los primos o con los amigos. No es problema, tiene una relación preciosa. Hay ocasiones cuando han vivido temporadas difíciles, porque ellos, digamos que la parte emocional es un tema importante. Es un tema importante para ellos, un tema que no les gusta que se les salga de las manos. Cuando han vivido temporadas difíciles, empiezan a hacer ciertas rutinas bonitas. En las rutinas buscan llegar en silencio con su pareja, solo como para demostrarle a modo como simbólico de que ellos, aunque a veces no estén, siempre van a estar con el otro. Pasa en muchas ocasiones que, digamos, Gerardo está preparando de desayunar y entonces, sin hacer ningún ruido, Ivonne llega detrás de él, lo abraza por la cintura y simplemente se queda ahí. Y él no la saluda, no le regresa el abrazo, no. Él continúa, porque él entiende que es el símbolo que ellos se han estado haciendo desde hace tiempo. Es la forma en la que se transmiten un mensaje. Yo voy a estar contigo, aunque a veces parezca que no esté. Y lo entienden, y es algo que les gusta mucho. Cada pareja tiene sus maneras y sus estilos. Es un problema cuando haces algún tipo de estrategia, de símbolo o de rito, que algo que tal vez no es tan bueno se empieza a apropiar y apoderar de él. Porque lamentablemente, eso es lo que han estado viviendo Gerardo y Ivonne las últimas semanas. Resulta que Gerardo había escuchado que en algunas personas cercanas a él les habían estado pasando cosas extrañas, ruidos en casa, escuchar conversaciones en una habitación que está vacía, haber sentido una presencia o sentirse observados. Y para él, esos temas son patrañas. Para él, esas cosas son sugestión. Esas cosas no deben de pasar. Él es un ser humano que tiene los pies en la tierra, que sabe que eso pasa por no tener control de tus emociones. Que eso sucede porque llega un momento en el que estás tan cargado de emociones que tu mente te juega diferente tipo de bromas, por ponerle su nombre. Entonces Gerardo había pasado una semana difícil. Le pidió a Ivonne que por favor, no todo el fin de semana, pero que el viernes y el sábado le diera su espacio. Necesitaba estar solo en casa. Necesitaba empezar a ordenar algunas cosas, ordenar su cuarto, ordenar su habitación, su pieza. También tenía muchos pensamientos y se quería dar la oportunidad de tener todo su espacio, que nadie lo escuchara, para poder expresar lo que estaba cargando. Algo que es bastante bueno, es bastante útil. Fue avanzando el día viernes y más o menos a eso de las 10 de la noche, él decide que se va a dormir. Va al baño, se cepilla los dientes, se ve al espejo durante unos 20-30 segundos, buscando marcas en el rostro de desvelo, de cansancio, de edad, y se descubre igual que los últimos días, lo cual lo hace sentir tranquilo. Se echa agua en la cara, se seca el rostro, se fija si hay algo que tiene que ponerse, alguna crema humectante, algo así. Decide que no, apaga la luz, va a su habitación y simple y llanamente se acuesta en su cama, se tapa y cierra los ojos. Está esperando que en algún momento el sueño llegue, lo aborde y llegue simplemente la mañana siguiente, otra vez la vigilia, se despierte y esté totalmente descansado y con la mente libre. Y es entonces cuando algo interrumpe su proceso. Un vehículo
suena un vehículo que pasa cerca de casa. Y ese vehículo probablemente opacó el sonido de la puerta que Yvonne debió haber hecho al momento de ingresar a la casa, porque era notorio que ella estaba ahí. Se escucharon los pasos de Yvonne cuando utiliza esos tacones que a él le gusta mucho cómo se le ven, y la notó en ese instante. Escuchó donde Yvonne llegó y se paró justo en la puerta, y él, para no hacerla sentir incómoda, porque sabe perfectamente que si ella está en la casa es por algo, no va a decir nada, va a hacerse el dormido. Y ella lo va a entender. Ambos saben que ahí van a estar para el otro y que si se está haciendo el dormido es para no incomodarla. Así es que ya conocen sus formas de proceder. Para algunos extrañas, para ellos es obvio. Así es que simplemente se hace el dormido. Tras unos 20 segundos se abre la puerta del cuarto. Yvonne va caminando, se sube en la cama. Él siente totalmente donde la cama se aplana un poco. Y entonces ella lo abraza, él comienza a quedarse dormido y entonces su celular se enciende. Cuando se enciende abre los ojos y ahí dice Yvonne llamando. Cuando él ve eso, siente que algo está raro ahí, voltea a la derecha y la sensación del brazo que tenía encima de él desaparece junto con la sensación de esa cosa que estaba al lado de él, que no era Yvonne. Cuando toma el celular, solo le contesta y le dice: Gerardo, discúlpame, voy a ir para la casa. Olvidé unas cosas, necesito llegar. Y le dice: por favor, dime que es una broma. Y le dice: ¿de qué estás hablando? Dime, por favor, que tú estabas aquí en la casa. Y dice: no te preocupes, pero dime, por favor, que eras tú. Y le dice: ya me estás asustando, Gerardo, ¿de qué estás hablando? No, nada. ¿Sabes que tuve un mal sueño? Claro que sí, tú ven, y de hecho, si te quieres quedar, no tengo ningún problema. Y vos notó algo en su voz, porque decidió quedarse esa noche. No hablaron nada. Cuando ella llegó, él se hizo el dormido, se acostó, y extrañamente, algo que nunca hace Gerardo, cuando ella lo abrazó, volteó y tenía cara de asustado. No dijeron más, se quedaron dormidos, ni siquiera cruzaron palabra, y llegó el día siguiente. En la mañana siguiente, cuando están al desayuno, y ella esperaba dejar a Gerardo con su rutina, si es que ella se estaba terminando de arreglar, y solo iba a salirse, Gerardo le dice: te preparé también algo, Yvonne. Y entonces ella le dice: seguro, yo quiero dejarte porque me habías pedido espacio y está bien. Y le dice: sí, no te preocupes, creo que ya lo que tenía que hacer hice, acompáñame. Se sienta, empiezan a tener una conversación, de esas conversaciones que nada más estás buscando matar el tiempo. Y entonces Yvonne le dice: oye, anoche estuviste muy cariñoso. Muchas gracias, hace mucho que no te sentí así. Y Gerardo empieza a sentir que algo ahí está mal. Él durmió como piedra toda la noche. Él jamás volteó ni dio cariños. Y le dice: ¿a qué te estás refiriendo? Y dice: cuando fui al baño, me levanté, no sé qué hora era, y entré, y al poco tiempo entraste, apagaste la luz y comenzaste a besarme, y te quiero decir que me gustó mucho. Y me gustó mucho la forma en la que me acariciaste. Fuiste muy respetuoso y pues nada más me gustaría decirte que cuando tú quieras estoy disponible. Gerardo se empezó a poner pálido en cada palabra, porque él sabía perfectamente que ese no había sido él. Y ahora, Gerardo y Yvonne tienen a un inquilino que parece que tiene ciertos intereses en ambos, y tienen que cuidarse porque parece que le gusta hacerse pasar justo por su pareja. Y la tercera de estas primeras historias que te estoy contando para iniciar este episodio, el 256, es una historia que está ligeramente fuerte. Pequeños detalles. Resulta que dentro de la familia nocturna existe un chico, bueno, al día de hoy ya un señor, un adulto, que se llama Máximo. Máximo, como muchos de ustedes a los cuales les mando un gran abrazo, él también trabaja manejando tráiler en la carretera. Y estando en estos trayectos, Máximo dice: tú me has servido como no tienes idea. Escuchar tu podcast es lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque me da miedo, soy honesto, a mí me da miedo. Y siento miedo y eso me despierta. No puedo quedarme dormido. Y él es familia nocturna activa, de los que nos dejan mensajes, y dice: yo en muchas ocasiones me he metido a leer los mensajes de más familia nocturna, y cuando dicen que te escuchan para dormir, yo no los entiendo. No hay manera en la que yo me pueda quedar dormido escuchándote. Me pones los pelos de punta, me pongo la piel chinita, y si no tengo miedo en decirlo, no me da vergüenza.
pues es lo que siento y ya, me gustan mucho las historias que cuentas. Dice, ¿y sabes algo, narrador? Hace unas semanas estaba en una carretera y estaba escuchando, no me acuerdo qué episodio, pero estaba muerto de miedo lo que le sigue. Y mientras iba manejando, yo iba diciendo, ay, Máximo, en serio, cámbiale, Máximo. Y por otro lado decía, no, voy a la mitad del camino. Este cuate sí me está sacando toda la adrenalina, así sí llego. Y entonces, narrador, terminas una historia en la que hablabas de un rescatista. No, narrador, donde terminaste describiendo qué era lo que él estaba viendo, toda la piel se me erizó. Me puse pero frío. Dice, y narrador, se me salió una maldición y dije, pinche viejo, está bien que me quieras mantener despierto, pero tampoco que me quieras dar un infarto. Dice, y ahí iba yo con mis conversaciones porque es parte de mi rutina, paso mucho tiempo solo y es la forma en la que yo voy sacando un poquito como mi estrés del ir manejando a veces en la madrugada. Y en eso, narrador, terminas la historia, le pongo un stop al podcast porque era mucho, sentía hasta acelerado el corazón y yo sé eso dosificarlo bien. Abro una latita de refresco, empiezo a tomar y entonces, narrador, me doy cuenta de algo que está muy mal en mi camión. Muy mal. Comienzo a sentir algo que en serio, yo tengo escuchándote casi desde que tienes 20,000 seguidores. No aparecías en el canal en ese tiempo y era cuando traías gente y te traías invitados y te contaban historias. Bueno, desde ahí jamás, ni una sola vez, he sentido que alguien está, alguna presencia o algo conmigo. Y ahí en el camión, cuando abrí la lata y empecé a tomar, sentí clarito como si tuviera una persona sentada al lado. No me atreví a ver el asiento si estaba hundido porque dije, no, donde esté hundido aquí me muero. Voy a perder el control. No. Así es que, narrador, yo agarré nada más el volante con más fuerzas, puse el refresquito en la zona donde yo tengo designado eso y no quiero pelar los ojos, no quiero voltear, no nada. Dice, pero narrador, pues por algo te escucho, soy bien curioso. Y en una de esas curvitas que estaba dando, dije como que sí, como que no, volteo y no hay nadie y me relajé. Dije, no, hombre, ya, Máximo, te estás inventando cosas, Máximo, o sea, bájale, tú también. Y ya empecé a discutir conmigo mismo, voy bien a gusto manejando y en eso me llega el reflejo de otro camión, medio me ciega y cuando volteo al lado derecho como para evitar un poquito la luz, porque no volteo completo, es tantito, noto que en el vidrio se ve el reflejo de una persona que está sentada al lado mío. La cara de esa persona se ve con unas venas como moradas aquí alrededor y está viendo así, justo hacia el frente, como si estuviera prestando atención en el camino. Y donde lo llego a ver, nada más veo que mueve tantito la cabeza hacia mí. Narrador, yo te puedo decir que es la vez que más cerca he estado de la muerte. No porque se sentó al lado mío, porque sentí que el corazón me iba a estallar. En el primer acotamiento me paré, estábamos cerquita de un café y me fui caminando. Dice, yo soy un profesional en lo que hago. Esto no se debe de hacer. Y para mis compañeros de trailer que te lo digan, esto no se debe hacer. Me fui caminando medio kilómetro, narrador. Dejé el camión ahí, a la chingada. Hasta que en la mañana salió el sol, me volví a atrever a subir y no había nada. Y querida familia nocturna, una vez escuchando estas historias de Esteban, de Máximo y la historia de Gerardo y de Ivonne, no sé si notaste, porque tal vez no, ¿cuál es el hilo en común que tienen todas estas historias? Hay algo que tienen en común y yo sé que algunos de ustedes dicen, bueno, que son personas que en momentos pasan tiempo solos. No, no es eso. Bueno, casas, tal vez casas o lugares embrujados. No. Todos ellos tienen algo en común clarísimo. Todos ellos, el año pasado, dijeron, no existen las víctimas del podcast. Y todos estos sucesos ocurrieron mientras escuchaban el podcast de Hablemos de lo que no existe. La parte que se me olvidó decirte de Esteban, las cosas que les gustaba escuchar en su celular, era este podcast, así como tú en este momento. También, en el caso de Gerardo y de Ivonne, cuando Gerardo estuvo solo en casa y se puso a sacar todas estas cuestiones internas, hubo un momento en el que dijo, voy a empezar a limpiar mi cuarto. ¿Sabes qué puso de fondo? Y estaba muy bueno el episodio, me dijo. Y en el caso de Máximo es claro, mientras escuchaba una historia, y los tres, sus historias las concluyeron igual. Ese es otro hilo en común. Narrador, yo creía que habías inventado lo de las víctimas del podcast y ahora formo parte.
Así es que, si llegaste a esta parte, bienvenido. Y espero que continúes en el episodio, que esto no haga que te tengas que ir de la fogata, porque apenas estamos comenzando. Si tú ya fuiste víctima del podcast, lo lamento, pero por favor, haznoslo saber aquí en los comentarios. Si me permites, voy a contarte uno de los misterios más grandes que existen. Algo bien simple y bien sencillo. Una escalera. Una escalera que es imposible que exista y al día de hoy no debería de existir. Sin embargo, ahí está. Me alegra que continúes en la fogata. Más después de las últimas historias. Yo sé que de aquí en adelante cada cosa que escuches va a ser un reto que simplemente va a ser un poquito más difícil que permanezcas. Así es que te voy a dar un breve descanso. Quiero hablarte de algo, un par de historias que escuché esta semana que me gustaron y que son historias bastante benignas, pero muy interesantes. Existe una capilla, creo que está en Nuevo México, que es conocida como la Capilla de Loreto. Y en esa capilla existe algo que no debería de existir. Nadie sabe quién lo construyó y dicen que su arquitectura no es posible. La situación tiene que ver también con cuándo se construyó. Se construyó hace más de siglo y medio, antes de las tecnologías actuales, antes de los sistemas de medición actuales y de las herramientas actuales que te permiten hacer cosas maravillosas. El tema es toda la leyenda que está en torno a esta simple y llana escalera. La escalera de Loreto es algo que no debería de existir. No bajo las leyes que conocemos, no bajo las técnicas que utilizamos. Pareciera que es algo que no lo construyeron los humanos. Esta es la historia, esta es la leyenda en torno a la escalera. Y sí, te estoy hablando de una simple escalera. Y antes de que digas, eso es ridículo, ve con un carpintero, muéstrale la fotografía y dile cómo él haría para construir eso. El 90% te van a decir, número 1, que eso es imposible de construir. Número 2, te van a decir un montón de técnicas que no se utilizaron en la construcción de esa escalera. Y ahora hazle la pregunta más difícil. ¿Cómo lo hubiera hecho un carpintero de allá de 1800? Simplemente para que se rían en tu cara y te digan, no, pues no, nunca hubiera podido. Te va la historia de esta capilla. Resulta que esa capilla tenía un diseño arquitectónico muy llamativo. Y el constructor, el arquitecto, tenía planeado hacer unas escaleras muy bonitas. No sé si el diseño original es exactamente ese, pero tenía planeado unas escaleras preciosas. Era lo último que faltaba de la capilla para entregárselas a las hermanas de Loreto, unas monjitas. Y resulta que no les llega a entregar nada, porque estando en esa última parte del trabajo, fallece. Una situación normal, era una persona mayor, estamos hablando de otros tiempos, otros sistemas de salud, y esta persona pasa mejor vida. Y las hermanas entran en un problema. Su presupuesto no era el mejor. Y este arquitecto era el arquitecto de confianza. ¿Quién las va a poder ayudar para terminar la última parte? Y cuenta la historia. Te digo leyenda porque no sé hasta dónde llegan los documentos, pero esta es una historia que se repite en las personas que están ahí, que conocen esa capilla. Cuentan que las hermanas hicieron algo que se conoce como novena. Oraciones durante 9 días pidiéndole a Dios que por favor les mandara a alguien para construir esas escaleras. Es una oración ridícula, porque si tú quisieras que alguien te construya algo en tu casa, puedes estar orando, pero al mismo tiempo estarías buscando opciones de constructores, de arquitectos y de eso. Por ahí dice una frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Y en el caso de aquí las monjitas no hicieron eso. Se enclaustraron y comenzaron a hacer su oración. Se encomendaban a San José, para ellas patrono de los carpinteros. La persona que necesitaban para que terminara este lugar era un carpintero, así es que le pedían a San José que les mandara a alguien, y le pedían a Dios que por favor les enviara a alguien. De intercesión de San José, en fin, ya sabes que este canal no es de polémicas. Si crees o no crees, tema y aparte, esta es la historia de ese lugar. Cuando termina el día 9, ocurre algo que no tiene ningún sentido. Simple y sencillamente no debería de estar pasando. Y es que las personas voy a ponerle al pueblo Loreto, realmente no sé cómo se llama esa ciudad, pero las personas de este pueblo
empiezan a hablar acerca de que acaba de llegar una persona muy extraña, un tipo que está preguntando por la capilla de Loreto, un sujeto bastante entrado en años y que viene en una mula. El sujeto va preguntando, llega directamente a la capilla. A las monjitas ya les habían llegado a sus oídos que hay un sujeto preguntando por la capilla. A ellas se les hace extraño, comienzan a revisar si tienen acreedores, personas a las que les deban algo. La construcción no era algo barato y estaba la situación que había pasado con este ingeniero, este constructor, que ya no estaba. Tal vez se le había dejado algún tipo como de multa, de pago pendiente o de algo y venían a cobrárselos. Pero no, al momento de hacer la revisión, no se debe nada. ¿Quién las está buscando y por qué? Llega este hombre y se presenta. No da su nombre, solo dice que él es un carpintero que le encomendaron hacer las escaleras de la iglesia y que por favor lo dejen trabajar solo. Llega al lugar, lo observa y les dice, me va a tomar aproximadamente un mes. Este señor hace que cierren la capilla y ellas escuchan continuamente cómo está trabajando. Las monjitas están muy preocupadas porque este hombre no les ha dicho ni sus costos, ni su presupuesto, ni el material, ni nada. Las monjitas están muy preocupadas porque lo ven cada de vez en cuando que abre las puertas de esta capilla, sale de ahí con algunos tablones de madera y comienza a serruchar y comienza a hacer trabajos y vuelve a entrar, cierra la capilla y sigue trabajando y todo el tiempo está martillando el hombre. Es extraño porque lo han invitado a comer, él no acepta, lo han invitado a cenar y a desayunar, él no acepta, no tiene trato alguno con ellas. No es que las quiera mucho, que les tenga mucho amor. A él le encargaron hacer las escaleras, es lo que dice y punto y se acabó. Las monjitas están preocupadas. ¿A cuánto se irá la cuenta? Todas esas maderas no son gratis. De seguro las ha de estar pidiendo fiadas. Y como el tipo ven que vino preguntando por esta iglesia, pues nos va a dejar un cuentón. Y siguió avanzando el mes. Nunca vieron avances, no sabían que estaba construyendo, no sabían ni por qué estaban aceptando ese trato. Y al final del mes, un día, simplemente ya no hay ruido en la capilla, la mula ya no está ahí y el señor ha desaparecido. No hay herramientas, no hay aserrín en ninguna parte, no hay trozos de madera, todo está limpio, todo está perfecto. Y cuando entran, se topan con las escaleras de Loreto. ¿Sabes qué es lo extraño? No hay un solo clavo, no tienen clavos esas escaleras, no tienen pegamento. Nadie entiende cómo permanecen en pie desde hace tanto tiempo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Bueno, para las monjitas fue algo muy bueno. Cuando fueron a preguntar a la carpintería, a la maderera de la zona, les dijeron que ellos nunca les habían ido a pedir nada y ese señor jamás fue por ningún trozo de madera. No tienen ni idea de dónde sacó la madera. No hay árboles ahí que le haya ido a serruchar y no hay eso. Hace no mucho, no sé cuánto tiempo, tal vez una década, tal vez dos, hicieron una investigación para saber qué tipo de madera es esa. Y resulta que sí es de un abeto. Sí es una madera de un árbol de este mundo. El tema es que específicamente ese tipo de abeto no existe. Solo se tiene la madera de ese abeto. Es única en el mundo y está en esas escaleras. No hay más. ¿Quién la construyó? ¿Por qué la construyó? ¿Por qué está ahí? No sé. Pero si quieres conocer de esa leyenda que a mí se me hizo sumamente interesante, búscala ahí en YouTube. Te vas a topar con muchas historias. Me gustaría saber qué te pareció esta historia de las escaleras de Loreto. No es mentira. Búscala. Existen y están ahí en Nuevo México. Si me permites, voy a contarte la historia de la que no me acuerdo, ni sé si participé, pero todos me dicen que soy el protagonista. Israel me asegura que él y toda su familia creen en lo paranormal. Específicamente creen en que hay vida más allá de la vida, que existen los ángeles, y creen que después de que partimos de este plano, en el otro lado se quedan nuestros familiares esperándonos, pero que a veces hay uno que otro medio bribón que se brinca estas trancas y viene a visitarnos acá. Y me dice, narrador, tengo una historia en donde soy un protagonista, pero no me acuerdo. Pero es una historia que a toda mi familia los ha marcado y a mí me ha marcado porque me la han repetido. Y esto ocurrió cuando yo tenía cerca de 2 años. Por eso no me acuerdo de nada. Resulta que mi abuelo paterno, al que yo no me acuerdo haber conocido nunca,
falleció justo cuando yo tenía cerca de 1 año y medio. Dicen mis papás, que yo para él era su adoración, que él prácticamente estuvo esperando toda su vida tener su nieto, y yo fui el primer nieto, solo tengo primas, soy el único hombre de la familia. Cuando nací, él me decía mi capitán, y me llevaba a todos lados, me compró un sombrero de marinerito y ropa de marinerito. Yo no sé por qué tenía esa afición, y no es que él haya sido aficionado con los barcos ni nada de eso, pero pues me decía mi capitán para aquí, mi capitán para allá, y bueno, para él yo era, como te digo, su adoración, era su sueño hecho realidad. Mis papás me cuentan que inclusive ellos se ponían celosos porque decían, oye, nunca nos trataste así a nosotros, esto ya es mucho. A ningún nieto se había tratado de esa manera. Yo era como el especial. Entonces, narrador, pues falleció el abuelo. Causas naturales. El abuelo tenía un problema porque le gustaban los puros. Eso le generó un problema pulmonar. Y por más que papá, mamá y todos los hermanos de mi papá le decían al abuelo que se cuidara, mira, mi abuelo lo que decía hacía y él decía a mí me gusta. Y ya nadie se lo quitó. Entonces, pues mi abuelo falleció. Y cuentan que mi abuelo tenía una tradición. Y la tradición familiar, mínimo hasta que mis papás ya fueron como personas adultas, era que cada fin de semana que había algún tipo de partido importante en el estadio de béisbol, él compraba o rentaba, porque no sé cómo se estilaba en el tiempo de mi abuelo, pero compraba o rentaba un palco. Y se iban todos al palco y ahí estaban viendo el partido. Para que entiendas, porque mi abuelo era de imponer las cosas. Mi abuelo quería algo, se hace. Mi abuelo dice que es sí. Mi abuelo te dice que eso que traes es verde aunque sea blanco. Mi abuelo era de esa forma de ser. Vuelvo a decir, yo no lo conocí. Pero, para que te des una idea de cómo estaban las cosas, mis papás y mis tíos odian el béisbol. No lo soportan. Pues a mí me da la impresión que mi abuelo obligarlos a ir era poco. Entonces, a nadie le gustaba eso. Pero resulta que más o menos a los 6 meses u 8 meses de que fallece, mi papá entra en depresión. Mi papá se siente muy triste. No se había dado cuenta de lo mucho que quería a su papá y ahora que ya no estaba se empezó a sentir muy mal, muy vacío. Entonces mi mamá, intentando como que se reconciliara con su pasado, que dejara ir al abuelo, me cuenta que ella le insistió que fueran a un partido de béisbol al estadio. Mi papá no tiene el dinero de mi abuelo, así es que él no iba ni rentar ni comprar ni nada de un palco. Él iba a ver un partido y ya. Pero mi papá no quiso. Y le dijo, ¿para qué? Y ella le decía, es que es de las cosas que tú tienes amarradas aún con tu papá. Son de esas cosas que no le has perdonado. Dice, es más, nada más ahorita donde te estoy proponiendo ir al partido me haces caras. Y me volteas y me haces entrecejos y me haces señas. O sea, realmente tienes odio ante eso. Y no es por el béisbol. Te he visto verlo en la televisión. No es el deporte. Es la relación con tu papá. Ve al estadio. Entonces, narrador, pues te imagínate la escena. Mamá finalmente convence a papá que sí vayamos al estadio. Bueno, que vayan ellos y yo acompañándolos, yo no me acuerdo, pero para nada. En el estadio me querían traer de brazos aunque yo ya no tenía edad para eso, yo estaba bien inquieto. Pero pues resulta que si me dejan ahí, probablemente o yo me agarre caminando, gateando, jugando y me van a perder de vista. Así es que me traen y estoy ahí con ellos. No sé en qué parte del estadio estamos, pero mi mamá me cuenta que todo el tiempo yo estuve viendo como sobre su hombro, hacia la espalda de ella, y estaba haciendo una señal siempre como saludando, y le decía, Tito, 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 Tito. Y mi mamá se llamaba la atención, me decía, ya, tranquilo, y no entendía de qué estaba hablando, y entonces, hasta que en cierto momento se lo pasa a mi papá, y le dice, oye, está diciendo Tito, Tito, y dice mamá que yo le agarro la mano, le estiro el dedito y le señalo para allá, y donde volteo, en el palco, ella jura que vio a mi abuelo. Y donde está parado la ve y la saluda. Mi mamá, cállate que casi se desmaya. Y le empieza a decir, tu papá, le empezó a decir a mi papá, tu papá. Y entonces mi papá dice que no entendía de qué hablaba y le dice, oye, ya lo estás llevando esto muy lejos. O sea, vamos a ver el partido y ya.
Y cuentan que mi papá le estaba respondiendo eso sin verla. O sea, nada más como le decía a tu papá era como ya córtale, hasta que la volteé y ve que mi mamá casi está verde. Está mal la señora, no trae un color normal. Y entonces se asusta, voltea a mi papá y dice que logra ver cómo se desvanece frente a sus ojos exactamente la imagen de mi abuelo. Y desde ahí dicen que de alguna manera mi abuelo me quería tanto que él no se iba a ir de aquí hasta que lo acompañara a ver un maldito partido de béisbol. No sé si después de eso se reconcilió mi papá. Lo que yo sí sé es que ahora ir a los estadios de béisbol a mí me da miedo. Si conoces alguna historia de terror que haya ocurrido en algún estadio, déjala en los comentarios. Si te gustan las historias de brujería, te va a encantar esta guerra entre brujos. Esther me cuenta que ella le tiene todo el respeto, pavor y repudio a la brujería, porque ella, en su familia, tiene un tío que es brujo. Resulta que este tío era una fichita, literalmente un tipo sin moral alguna, y con esto no digo que todos los brujos sean así. Esta es la historia de Esther, y este es su tío, que prácticamente todo lo hacía por dinero. Lo que llegaban y le pidieran, ese tío lo hacía. Y después, esto era lo que no sabían los clientes, pero después, dicho brujo, en carnes asadas o reuniones familiares, se jactaba de las cosas que hacía. Y entonces contaba siempre relatos que eran muy aterradores acerca de, no, yo estuve trabajando con la Santa Muerte y le mandé matar a tal persona, ya no nos va a durar mucho. Y dice Esther, lo peor, narrador, y esto yo lo viví de chica, porque después mi tío ya no se dedicó a eso, pero lo peor, narrador, es que pasaban las cosas que él decía. Eso hacía que mi tío, yo antes lo quería mucho, ya empezó con esas cosas, me dio miedo, y cuando empezaron a hacerse realidad, yo le tenía pavor a ese hombre. Y también había algo, me generaba como rechazo, no lo quería cerca, no confiaba en él, ya no le tenía cariño, lo veía como alguien malo, 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 malo. Así es que me dice Esther, narrador, me habló de trabajos con la Santa Muerte que utilizó para desvivir una persona. Me hablaba de amarres y al rato los dos que jamás hubiéramos visto como pareja andaban como novios y varios casándose. Pero ¿sabes qué era lo malo, narrador? Nunca terminaban bien. Me tocó una de las parejas de las que me contó mi tío, uno mató al otro. Dice, narrador, mi tío hacía lo que quería con las personas, le gustaba manipular. Él decía que era un brujo azul y le gustaba siempre meterse en la cabeza de las personas y manejarlos a su antojo. Ahora yo entiendo que la magia azul es la magia que corresponde a controlar la mente de las personas, y él decía que era lo suyo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en la vida, digamos que cosechas lo que vas sembrando, narrador. Porque mi tío se llama Hiram. Él tenía una novia que se llamaba Itzel. En ese tiempo, lo que te voy a contar, yo creo que él tenía alrededor de unos 30 años, Itzel era menor que él. Itzel también era bruja. Y los dos, cuando estaban juntos y mi tío ya era malo, con Itzel era un monstruo. Hacían puras cosas horribles, pero siempre se defendían diciendo que eran trabajos, que les estaban pagando por hacer eso, que no era su culpa. Pero en serio, nos contaba cada cosa, desde herencias que le quitó a las personas, niños que los volvió tontos desde que eran pequeñitos, personas adultas a las que les cambió el destino, personas que les quitó el empleo para dárselo a alguien que era muy ruin, pero que tenía más lana y se le podía pagar a él. Parejas que estaban unidas, las cuales destruía, familias enteras que deshacía. Yo no sé si todo exactamente era verdad lo que me dijo, pero el simple hecho de que se sintiera orgulloso por eso, a mí hacía que yo no quisiera tener relación con él. No es por juzgarlo, narrador. Es por lo que te voy a decir que te cuento todo esto. Mi tío se consideraba a él como uno de los brujos más poderosos. Él lo decía, es que nadie se va a meter conmigo. Es que no hay persona que pueda conmigo. Qué tonto el que se meta conmigo. No saben lo que yo manejo no lo maneja nadie y menos a mi nivel. Y siempre estaba con eso. Itzel no sé ni siquiera qué brujería manejaba, pero se me hacía una persona que era ruin, narrador. Mira, para dejar las cosas claras, por Itzel se terminaron peleando todos los hermanos porque ella se quería quedar con la casa de mi abuela. Y al punto llevó las cosas que todos dejaron de ir a convivir con mi abuela porque le tenían miedo a Itzel. Entonces, te puedes imaginar la clase de persona. El punto es este, narrador.
Un día, mi tío Hiram, que tenía su negocio de brujería, de la noche a la mañana lo cierra. Y te digo de la noche a la mañana porque esas mismas semanas o tal vez en ese mes, él nos había dicho que estaba a punto de cerrar el negocio de su vida y tenía que ver con un político. Y que si lo cerraba, ya no iba a ocupar más dinero de ahí en adelante. No cerró ese negocio, cerró su negocio. El negocio con el político nunca se hizo. Y el político, porque dijo nombre y apellido y todo, nunca llegó a posicionarse en nada. Mi tío, de la noche a la mañana, se empieza a vestir de blanco y empieza a ir a una iglesia cristiana. Hazme el fregado favor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba haciendo eso? Ni idea. Yo no le creía nada, que fuera y se fuera a una iglesia y que se cambiara el nombre. Mira, Diosito me lo bendiga, pero yo no le creía nada. Para mí era un viejo mentiroso y aparte era ruin y malo. Y él era bien convenenciero y aparte ya se había peleado todos los hermanos por la situación de la abuela. Y este era un tipo, yo ya no quería a mi tío para ese entonces. Así es que pasó mucho tiempo hasta que me enteré qué ocurrió. Mi tío cambia por completo su vida, se va del estado, regresa como 6 años después y es ahí donde me entero de la historia que estoy a punto de decirte. Resulta que en esas temporadas del político comenzó a tener sueños. Y en estos sueños, Itzel venía y digamos que lo desvivía, por utilizar tus mismas palabras, para hacer que una deidad le diera poder a ella. Pero lo vivió una y otra vez y el sueño era cada vez más realista. Y dicen mis tíos que esto fue lo que él contó, que empezó a levantarse con marcas, como si verdaderamente ya le estuvieran haciendo daño los sueños. Se puso como loco, se puso paranoico, se alejó de Itzel, empezó a hacer protecciones y bueno, las cosas que él sabe manejar, que yo de eso no entiendo nada, pero empezó a protegerse de ella. Por el otro lado, decían que Itzel continuamente venía a buscarlo a casa de la abuela y que ya había habido 2 o 3 ocasiones que le encontraban adentro. Se metía. ¿Cómo? Pues ve tú a saber si era la brujería o si le habló un cerrajero, pero ella se metió. Narrador, la tuvieron que sacar con la policía en 2 o 3 ocasiones y dicen que decía como loca, traigan Miram, que ya me deje ese maldito. Ya está ahí. Yo me enteré de todo esto, te digo, muchos años después. Resulta que en la versión de Itzel, ella estaba soñando que Hiram la sacrificaba y se le entregaba una deidad para él hacerse poderoso. Y después de varios sueños, ella se empezó a poner muy paranoica porque se levantaba con marcas. ¿No te suena eso algo parecido? Hiram no quería estar cerca de Itzel porque sentía que ella ya había recorrido su camino mágico y había crecido mucho entonces. Para que le genere marcas a él, el brujo poderoso, no sabía con quién estaba tratando. Tal vez le estuvo engañando todo este tiempo y ella tenía muchísimo más poder y solo no se lo había mostrado. Cosas de mi tío loco. Pero bueno, te vuelvo a decir, aunque yo no soy tan creyente de eso, sí te puedo jurar que varios de los trabajos que hizo, a mí me consta que terminaron pasando. El punto fue que le dio miedo a Itzel y a Itzel le dio miedo a mi tío. Itzel se desaparece y mi tío también. Mi tío se va a una iglesia cristiana, cierra todo, San se acabó. Y pasaron muchos años hasta que Itzel y mi tío se encuentran. Itzel formaba parte de alguna congregación cristiana también y ahora era de estas personas que iban de casa en casa para llevarte la palabra, para mí hipócritas. Porque ella, el día que yo la vi, me daba la misma esencia. Y mi tío era uno de los líderes también de su iglesia. Para mí, mismo gato revolcado para el otro lado. Yo no les tengo ningún cariño a los dos. Pero lo que sí te sé decir es que ellos dos tuvieron una plática. Cuando se vieron, se asustaron y después tuvieron que platicar aparte. Y yo no sé cómo se enteró mi familia, pero lo que cuentan es que se empezaron a decir de cosas de pues tú me querías fregar y pues, por eso yo me tuve que ir. Resulta que ahí es donde se enteraron que los dos estaban soñando lo mismo. Y es entonces cuando llegaron a la conclusión que don Manuel, el brujo del pueblo, que fue un brujo que se posicionó justamente después de que los dos cerraron, él fue el más beneficiado y de seguro fue él el que provocó las rencillas entre ambos. El punto es que tampoco quisieron volver a reabrir el changarro después de enterarse
porque si les hizo eso años atrás, muy probablemente era mucho más poderoso que ellos dos juntos. ¿Alguna vez has tenido un sueño como los que tuvieron Itzel e Hiram? Si me permites, voy a contarte la historia del pium pium del padre. Justo hace unos días tuviste el sábado de sombras, y el sábado de sombras estuvo muy tétrico y muy aterrador. Como probablemente te tocó verlo, hablamos acerca de experiencias de exorcistas. Hay una que no recuerdo si les conté, estoy casi seguro que no se las conté. Tiene que ver con la experiencia de un sacerdote en una penitenciaría. Ese sacerdote era capellán del lugar, o sea, le encargaron que confesara, diera la unción, diera la confesión y hiciera las misas ahí con los reclusos. No sé en qué lugar es exactamente, es una historia que está en internet. Hasta donde entiendo, la cuenta el mismo sacerdote. Este sacerdote cuenta que cuando fue a esta penitenciaría, desde la primera semana ocurrieron cosas extrañas. Que cuando él estaba ahí en su capilla, hubo más de una ocasión que sentía presencias muy siniestras. No había nadie alrededor, sentía que alguien lo observaba y había algo ahí que lo estaba amenazando. Y es muy extraño, porque una semana después, los demonios le dieron la bienvenida. Después de esta semana, de estas presencias, que esa no fue la bienvenida, eso solo fue el inicio, un día va caminando por un pasillo. Y entonces hay un sujeto que está ahí en una celda y le dirige la mirada, pero una mirada cargada de odio. Y él la distingue. Hay una sensación en el sacerdote muy parecida a la que tuvo en la capilla, sensación de amenaza. Alguien observándolo, alguien que no lo quiere ahí, pero es como una amenaza latente. Van a pasar un par de días y entonces, un día está dando una misa. Y ve que en una de las primeras bancas está sentado este tipo, el de la celda. Y en su rostro tiene una cara de odio y de asco, un repudio completo. El sacerdote continúa con la misa y al final se desahoga la capilla, se desaloja por completo. Sin embargo, queda ahí, en la tercera banca, Samuel. Samuel está sentado, está volteando al piso, y entonces el sacerdote se arma de valor, porque al final hay que entender que es fe, pero también hay que tener criterio. Y en ese lugar está con personas que ya han roto las leyes y algunos de ellos dañando a otras personas. Así es que él no sabe exactamente qué es lo que hizo ese recluso. Se arma de valor, se encomienda a Dios, camina escaleritas abajo y llega a la tercera banca. Y cuando le va a dirigir la palabra a Samuel, Samuel, viendo el piso, comienza a hablar con una voz gutural y le dice: ¿qué haces aquí? Aquí no te queremos. Aquí no eres bienvenido. Y entonces el sacerdote le dice: ¿de qué estás hablando, Samuel? No sé si había preguntado el nombre o traía un gafet, pero sabía su nombre. Y este hombre, cuando voltea, tiene los ojos en blanco y sigue hablando. No eres bienvenido aquí, sacerdote. Este es nuestro lugar, no el tuyo. Y entonces el padre comienza a hacer una oración. Samuel se pone de pie, le da la espalda y empieza a caminar. A la mitad del camino, azota contra el piso, se desmaya. Y estando en el piso, ve el padre que convulsiona un poco, se ve mal, comienza a hacer oración y entonces, en medio de ese malestar, de esas convulsiones, empiezan a salir varias voces dentro de la garganta de Samuel. Y dice: este es nuestro lugar, él es nuestro, no es tuyo, nos pertenece. Lárgate de aquí, no te queremos aquí, sacerdote. No te queremos con tus armas. El padre se queda mucho tiempo con el tema de las armas. Vive varias experiencias ahí como capellán de esta prisión. Y es entonces cuando tiempo después, estando en un exorcismo con un niño, empieza el exorcismo y el niño voltea, le sonríe y después con una cara de odio profundo le dice: no nos gustan tus armas, sacerdote. Y él se da cuenta ahí, es la segunda vez que lo escucha. La diferencia es que aquí en su mano lleva agua bendita y en la otra mano una cruz. Y empieza a entender.
Estas son las armas que se refería aquel demonio en la prisión. Se refieren a lo que utilizo para hacer los exorcismos. Aquí parece lógico porque tú escuchas historias de terror, pero en el día a día, donde estás con esas cosas, es una palabra que no habías escuchado antes y no entiendes a qué se refiere. Son las oraciones, son las medallas, son los rezos de las personas, es el hecho que yo tengo la unción de un obispo y que tengo este mandato. ¿Qué son las armas? Pueden ser mil cosas. La Biblia simplemente debería de ser el arma, pero ¿a qué se refieren? Y aquí lo estaba entendiendo. La situación es que pasa el tiempo y hay una tercera ocasión en la que mencionan las dichas armas, estas dichosas armas. Y hay una persona que lo está esperando en el estacionamiento. Es un hombre que va acompañado de su esposa. Y entonces, de repente el sacerdote sale de donde estaba y este hombre sale de un vehículo, se acerca al sacerdote, al capellán de la prisión, y le dice: Padre, necesito por favor que exorcice a mi esposa. Y él le dice: ¿Cómo sabes que soy sacerdote? Y va vestido de civil. Dice: yo no, pero mi esposa lo sabe, lo identifica. Cuando se asoma al carro, ve a la mujer y dice: yo no la conozco. Y ella tampoco la conoce, pero ella identifica a los exorcistas. Tiene un demonio, padre. El sacerdote se queda impactado y se empieza a dar cuenta que sí, el demonio que tiene esta mujer le da información, le dice cosas que puede saber en torno a los demás. Y es entonces cuando él empieza a decirle a ella que la va a llevar a un lugar para empezar a hacer las oraciones de liberación, cuando a ella se le ponen los ojos en blanco y le dicen: sacerdote, tú otra vez con tus armas. No nos gusta que uses tus armas. Y ahí, a ese sacerdote, el capellán de la prisión, lo entendió perfectamente. El aceite, la sal, la estola, todo lo que se utiliza en el ritual de exorcismo, los demonios los ven como si fueran armas que les hacen daño. Duró varias sesiones el exorcismo de esta mujer. No fue una cosa para nada sencilla, pero desde ahí tiene muy presente el sacerdote que lo que él tiene ahí, para los demonios, son armas, y armas a las que verdaderamente les temen. Si conoces alguna historia que haya ocurrido en alguna prisión, mándamela al WhatsApp de las pesadillas. Por motivos que van a ser obvios a lo largo de esta historia, no te estoy dando nombres reales de las personas, pero es una de las historias de posesión más fuerte que me han llegado. La última historia que te acabo de contar solo era para decirte que estoy casi seguro que no la conté en el Sábado de Sombras. Pero esta que estoy a punto de contarte también tiene que ver con demonios. Y tiene que ver con personas que son familia nocturna y que se acaban de dar cuenta que tal vez hay algo muy oscuro viviendo en su hogar. Resulta que Julián e Isela son una pareja que se quieren mucho, se llevan muy bien y tienen una afición tremenda entre los dos: el terror. Les encanta toda la temática relacionada con el terror. Desde lo clásico, de allá de los 90s, como Viernes 13, Freddy Krueger, Chucky, Candyman, y bueno, todas las historias que se te ocurran de terror, todas las películas, les gustaban. H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King. Autores conocen de todo, les encanta ese tema. Para ellos es una diversión. Para ellos, Halloween es una fiesta que se divierten, es una fiesta que lo vuelven un concurso de disfraces. Hay que ser muy claro con esto. No porque te guste el terror, eres una persona tan extraña. Solo es una afición. Hay personas que lo llevan al extremo. Ellos no. Ellos lo toman simplemente como algo divertido. No son personas que en el día a día te darían miedo, son personas totalmente normales. No son personas que si llegas a su casa, de repente tú vas a ver las paredes manchadas de sangre falsa y sobre la mesa hay una mano, un zombie o algo que digas: oye, esto está ya extraño. Nah, tú llegas y es una casa perfectamente normal. Muy bien acomodada, de hecho muy limpia porque son personas muy pulcras. Solo si te das el tiempo de andar espiando y morboseando y te escapas a la zona de la sala, te vas a dar cuenta que tienen un anaquel muy grande llenos de VHS y DVDs de puras películas de terror. Y son muchísimas. Y es porque ellos son, amantes de este tema. Abajito de ese estante, cerrado tras unas puertecitas, tienen desde revistas, libros, cosas como que especializadas en el tema de cómo se hacen las películas, cómo se hacen las historias. Tienen de todo, les encanta. Bueno, de repente en esta casa
comenzó a ocurrir algo muy extraño. Un día, Julián se levanta y está muy asustado. Hay huellas de color rojo al lado de la cama y van siguiendo desde la cama el pasillo y llegan hasta la zona de la sala, todo absolutamente manchado, y llegan hasta una silla que está separada de la mesa en la que está sentada Isela con una taza de café ahí en la mesa y ella está casi echada viendo el piso y se ve muy demacrada. Julián está asustado lo que le sigue. Y cuando llegue y la ve, le dice: Isela, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Y se le abalanza encima para ver si no le había pasado algo, si tiene alguna herida en alguna parte. Y es ahí donde se da cuenta que los pies los tiene llenos de fresas. Así como me escuchas, trae trozos de fresas. El color rojo eran las marcas de fresas como pisadas a lo largo del lugar. Y entonces él dice como que ¿qué clase de broma enferma es esta? Hasta que le voltea a ver la cara y se da cuenta que no hay ninguna broma. Y Isela se ve mal. Y entonces le dice: no me siento bien, Julián. Si quieres, déjame en paz. No me siento bien. Y es muy raro. Isela es una persona muy linda. No es una persona hosca, ni es una persona que te aleje. Es una persona muy cercana, de muchos sentimientos. Y aparte le gusta hablar. Expresa las cosas. No es normal su reacción. Julián va por un trapito, lo llena de agua y se pone a limpiar los pies de su pareja. Y está con ella y le dice: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y ella: déjame en paz, Julián, no me siento bien. Pero nota que se deja a ella, que le esté dando como estos cariños, cuidados. Y Julián está ahí, está muy preocupado. No sabe si hablar a un médico, un paramédico, un psiquiatra. Algo le está pasando a su esposa. Y entonces ve que está sentadita y le dice: ¿quieres que te traiga algo más? Tu café ya está frío, te preparo otro. Y le empieza a hablar bien calmadito, para que ella también se tranquilice porque no se ve bien. Y entonces ella nada más mueve la cabeza de un lado para otro y dice: estoy bien, gracias. Julián va agarrando trapitos, los empieza a llenar de agua y empieza a limpiar de huella en huella. Y no es porque no lo pueda limpiar todo rápido con un trapeador, es que no quiere estar lejos de ella. ¿Por qué está en esa situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay fresas por toda la casa? O sea, esto no es normal. Vuelvo a decir, una cosa es que te gusten las películas de terror y otra cosa es toparte con una escena tan extraña ahí en medio de tu hogar. Entonces, Julián va limpiando una huella y se regresa como: ay, me faltó papel. Le está echando el ojo a la esposa, está revisando si su pareja está bien. Y nota que ella poco a poco se empieza a tranquilizar y después empieza a llorar. Y empieza a llore y llore y llore. Y entonces él va, la abraza y ella se lo quita de encima y dice: en serio, déjame, déjame. Y sigue llorando. Y Julián se siente en el peor momento de su vida. El peor. Nunca había estado en una situación igual. No sabe ya ni qué carajos decir. ¿Qué le dices si cualquier cosa que le dices no lo está tomando bien? ¿Qué haces si parece que todo lo que estás haciendo está mal? Y entonces él nada más entiende que calladito se ve más bonito y va por otro trapo, lo llena de agua, se pone a limpiar, vuelve a revisar, no le dirige la palabra, no lo toca, le deja su espacio y sigue limpiando. Y aunque le tomó 3 horas, algo que hubiera sido de 15 minutos, ahí va, de poquito en poquito, y regresa nada más para echarle el ojo y otra vez otra huella, y regresa y un pedacito de la huella y se regresa, y cuando está tallando un poquito más fuerte, se acuerda que tal vez ya pasaron 3-5 minutos y no vaya a ser que se haga algo esta mujer, no se veía bien, y se regresa. Una mañana, un infierno. Hay personas que dicen que el infierno es la repetición. Bueno, Julián lo está viviendo en carne propia, espantoso. 3 horas más o menos es lo que le llevó, y a mí me dice el narrador: fue la eternidad, porque yo creía, y esto es obvio, ya para quien haya leído o escuchado esto ya me entiende, yo creía que se iba a hacer daño a ella, que algo pasó en la madrugada y solo por milagro yo la había salvado de algo. Y no estaba más lejos de la verdad, narrador. Ya por ahí de la tarde, Isela se acercó conmigo, no se veía muy bien, pero estaba vestida, se dio un baño. Mientras ella se estaba bañando, yo estaba afuera y tenía la oreja pegada ahí al baño, nada más porque no se fuera a hacer algo narrador horrible. Me sentía espiando a mi pareja, algo espantoso, pero era por su bien. Te lo juro que yo nada más estaba pensando en eso. Cuando ya la vi, a ella vestida, pero no se veía en buen estado, me dice: Julián, me quiero ir unos días, no quiero estar contigo. No, narrador, yo sentí que me estaban matando. No entendía por qué,
me sentía con muchas incógnitas. Entonces, dice narrador, esto te lo tengo que decir porque si no, no entenderían lo que pasó después. Jamás en mi vida he hecho esto. Yo no creo que haya la necesidad de volverlo a hacer, pero me hinqué ante ella. Le dije, por favor, perdóname lo que hice, no me dejes. No entiendo qué está pasando, no me dejes, por favor. Y entonces ella me dice, si no me voy me vas a matar. Y donde me dice eso, yo me le quedo viendo y narrador, yo sentí que algo me chupó la sangre, me sentí helado. Era como si estuviera pasando hielo por mis venas, me dolía estar vivo. ¿Cómo te atreves a decirme eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás diciendo eso? Dice, porque anoche te pusiste muy mal. Anoche hiciste cosas en la casa. Tengo miedo, Julián. Me quiero ir. No sabía ni qué responder, narrador. Yo me sentía en una pesadilla. No era real lo que estaba pasando. ¿De qué está hablando mi pareja? Yo la quiero, pero la quiero con el alma. Por el hecho de que simplemente se vaya a ir y yo ni siquiera sé por qué, me humillo lo que se necesite que me tenga que humillar. Dice, y narrador, lo peor, ¿de qué está hablando? No me acuerdo de nada. Te lo juro que sin que se diera cuenta me empecé a pellizcar con toda la fuerza del mundo mis piernas y mis brazos para ver si me despertaba. No podía ser cierto esto. No podía ser cierto. Y entonces le dije, ¿cómo que te voy a hacer daño? Por favor, explícate, no estoy entendiendo nada. Y me dices que anoche estabas dormido, yo me volteo y entonces siento que hay movimiento en la cama. Cuando me pongo en pie y volteo, estás tú arriba de mí viéndome, pero con una cara de loco. Y cuando te pregunto, Julián, ¿estás bien? Nada más me dices, no. Y Julián, me agarraste de un pie y me sacaste de la cama arrastrando. Dice, me trajiste acá, a la cocina, tiraste fresas, me llenaste los pies de eso y me pusiste a caminar por la casa como una idiota. Y cuando no quise hacerlo, me estiraste el cabello y me tiraste al piso. Narrador, yo creía que estaba jugando conmigo, yo no entendía, o sea, cómo me podía estar diciendo eso, pero algo dentro de mí me decía que era verdad. No quiero entrar en más detalles, lo único que te quiero decir es que ya comenzamos un proceso de liberación. Parece que hay algo dentro de mí. ¿Y tú? ¿Crees en las posesiones? Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta fogata de historias. Así es que, tengo yo que decirte, número 1, ¿llegaste al final de una? Si es la primera vez, permíteme decirte a ti y a todos los que llegaron por primera vez que dejen en comentarios la familia, el emoji de la familia y la lunita, porque quiero decirles bienvenidos a la familia nocturna. Y a todos los que ya son parte de la familia nocturna, inclusive a los neófitos como tú, revisa por favor la campanita y el botón de suscripción. Suscríbete, dale a la campanita para que sigas sobreviviendo a cada una de las fogatas, porque esta es una temporada. La que sigue, esa verdaderamente va a ser un reto. Digamos que este solo es el entrenamiento. Una vez dicho esto, permítanme decirle que, si tú tienes alguna historia que quieras que contemos aquí en Hablemos de lo que no existe, por favor, házmela llegar al WhatsApp de las pesadillas. Es +52 81 35 67 67 54. Muy probablemente va a aparecer aquí, me lo envías por ahí tu historia y más adelante tal vez va a ser parte de una de estas fogatas. Ahora sí, que tengas bonita semana, nos vemos el próximo jueves y que tengas dulces pesadillas. Bye bye.